Hola, soy José Joaquín Pérez, kinesiólogo de la Universidad de los Andes y profesor del ramo de morfología. Hoy hablaremos sobre la osteología general. Dentro de los objetivos, tenemos un objetivo general de describir la composición y función del esqueleto, y específicos, como caracterizar el tejido óseo compacto y esponjoso, definir ciertos conceptos, como periósteo, endósteo, médula ósea roja y amarilla, describir las características del hueso largo, clasificar a los huesos según su forma, distinguir los conceptos de tipo osificación y centro osificación, identificar los accidentes óseos. La osteología es la ciencia que se encarga del estudio de los huesos. Es una rama de la anatomía, que a su vez la anatomía es rama de la morfología, que es un concepto mayor, ya que incluye la histología y la embriología. Como especie, estamos formados por un esqueleto osteocartilaginoso, es decir, el conjunto de huesos y cartílagos que articulan entre sí para formar el sistema. Este tejido óseo es considerado un tejido conectivo especializado, ya que dependiendo de su composición microscópica, vamos a clasificarlo como un tejido óseo laminillar y no laminillar. A su vez, va a presentar ciertas funciones: la función de sostén, de cargas, del peso corporal. Además, va a servir como anclaje para la musculatura y en conjunto producir la locomoción, permiten la locomoción, que es el movimiento controlado del cuerpo a través del espacio. Además, va a presentar función de protección de órganos vitales, como lo son el encéfalo en la cavidad craneana, pulmones y corazón en la cavidad torácica, sistema reproductivo femenino y sistema digestivo distal en la pelvis. Por otro lado, presenta la función de hematopoiesis, que la médula ósea se encarga de formar las células sanguíneas. Además, va a ser una reserva de calcio y fósforo, regulado por el metabolismo tiroideo, en donde se puede extraer calcio y fósforo hacia la sangre y viceversa. El tejido óseo laminillar está formado microscópicamente por estas laminillas que son concéntricas una de otra, formadas por fosfato de calcio, y rodean a un vaso sanguíneo. Toda esta estructura es denominada osteona. Entonces en esta foto podemos identificar una osteona izquierda y una en la derecha. Su conformación en el hueso macroscópico va a corresponder al hueso compacto y al hueso esponjoso. Este es un corte coronal de fémur, en donde podemos observar la disposición interna del tejido óseo, en donde tendremos un hueso compacto en la periferia y un hueso de tipo esponjoso hacia el interior. El tejido no laminillar va a corresponder al hueso inmaduro, o bien hueso que se está reparando, por ejemplo, después de una fractura. Entonces, nosotros tenemos nuestro hueso laminillar aquí representado por MB y que se ve más claro, y el hueso inmaduro, que tiene esta forma amorfa, en donde se está empezando a formar o a reparar este hueso. La composición del hueso no es tan solo materia inorgánica, sino que presenta además células, distintos tipos de células. Tenemos por ejemplo las células osteogénicas, que se ubican más hacia la periferia y que conservan su capacidad mitótica para formar otras células osteogénicas, y además se convierten luego en osteoblastos. Los osteoblastos están un poco más hacia interno en el tejido óseo y son los encargados de producir
la matriz extracelular, es decir, toda la materia que está rodeando a estas células. Finalmente, también producen a los osteocitos, que van a ser las células que están ya más en la parte más interna del hueso y se encargan de mantener el tejido óseo circundante, es decir, la matriz. Por otro lado, tenemos a los osteoclastos, que son células más grandes, con un borde rugoso, y se encargan de reabsorber el hueso, literalmente comen tejido óseo, para su reabsorción en la reparación o bien en el crecimiento óseo. La matriz extracelular está formada por distintas fibras proteicas y glicoproteicas de distintas características. Las trabéculas óseas. El tejido óseo esponjoso forma estas trabéculas óseas, que es una verdadera red de tejido óseo que deja espacios internos, espacios que están rellenos con médula ósea. Médula ósea que en unos inicios es roja y que con el tiempo se va convirtiendo en médula ósea amarilla. Ya vamos a conversar de este concepto. Las trabéculas óseas, como bien dice aquí, se ubican en el hueso esponjoso y tienen distintas funciones. Uno es el ahorro de masa. Al no ser un tejido compacto, como lo es el hueso compacto, va a permitir el ahorro de masa. Además, estas trabéculas óseas se ubican de cierta manera en que permiten la transmisión de ciertas fuerzas, por ejemplo la carga del peso corporal, transmitirla hacia los segmentos de hueso compacto y evitar lesiones. También esta médula ósea, que en su inicio es roja y es la que presenta esta función hematopoyética, podemos entonces decir que la médula ósea roja, si está presente, tiene función hematopoyética. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de huesos: una muñeca, un codo, una cadera. Y en todos podemos observar un tejido óseo compacto, externo, y un tejido óseo esponjoso con sus trabéculas en la parte más interna. El esqueleto se clasifica en dos grandes porciones: un esqueleto axial, que está formado por la cabeza ósea, huesos de la cara y huesos del cráneo; la columna vertebral, con sus segmentos cervical, torácico, lumbar, sacro y coxigio, que es la última parte. Además, los huesos de la cavidad torácica, las costillas, el esternón, y se incluyen los cartílagos costales. Finalmente, el yoides, que es un hueso que no articula con otro y se ubica en la región del cuello, también podemos clasificarlo dentro de este esqueleto axial. El esqueleto apendicular, por otro lado, corresponde a los huesos de los miembros, miembro superior y miembro inferior, y se incluyen los huesos de los cíngulos, que son estas estructuras óseas que permite conectar los huesos de los miembros al esqueleto axial. Existe un cíngulo torácico para los miembros superiores, conformado por la clavícula y la escápula, y un cíngulo pélvico para el anclaje de los miembros inferiores, formado por el hueso coxal, que a su vez el hueso coxal está formado por tres huesos: el ilion superiormente, el isquion inferior y posteriormente, y el pubis, que apenas se alcanza a ver, que se encuentra en la región más anterior e inferior. Todos los huesos presentan una capa de tejido conectivo denso que los rodea y se interrumpe solamente en las superficies articulares, es decir, donde un hueso conecta con otro. Este es un ejemplo de un miembro superior de equino, de caballo, en donde se ve la capa más externa. Esta capa pequeña
que es el periósteo. El periósteo tiene funciones: irrigación del tejido óseo, inervación, tiene bastantes vasos sanguíneos, nervios, para nutrir y darle sensibilidad al hueso, y además presenta una capa celular que tiene función osteoprogenitora. Esto le permite el crecimiento aposicional, es decir, el crecimiento en grosor al hueso. Así como existe el periósteo, también tenemos una capa interna denominada endósteo, que esto no es tejido conectivo denso como el periósteo, sino que es un tejido conectivo laxo, menos resistente, pero que de igual manera envuelve las trabéculas óseas, envuelve el canal medular y también posee abundantes vasos sanguíneos para nutrir el tejido. Además conserva esta función osteoprogenitora para producir un crecimiento también en grosor, es decir, este crecimiento aposicional. También el hueso recibe irrigación que entra directamente hacia la parte interna y este atraviesa el foramen nutricio. Foramen nutricio significa agujero nutricio y se ubica generalmente en la mitad del cuerpo de los huesos. Este es el caso de un hueso largo cuyo cuerpo se denomina diáfisis y este es un hueso de la región de la crura que se denomina tibia y presenta el agujero nutricio más grande del cuerpo. Ahora conversemos de los huesos según su forma. Los huesos largos, primero que nada, presentan el eje longitudinal, que es uno de los ejes que forman al cuerpo. Predomina el eje longitudinal sobre el transversal, horizontal y el anteroposterior, dándole su característica alargada al hueso. La parte central es denominada diáfisis y los extremos son denominados epífisis. Entre diáfisis y epífisis, en una zona interna, por eso mostramos una radiografía, se puede observar esta zona denominada metáfisis, en donde se ubica el cartílago de crecimiento que ustedes pueden conocer, que es denominado cartílago epifisiario. Este cartílago le permite un crecimiento longitudinal del hueso, no en grosor como el aposicional, sino que en longitud. Esta metáfisis está formada por un cartílago especializado, cartílago hialino, y se osifica entre los 20 y 25 años, donde deja de existir y solamente deja una línea remanente, visible en las radiografías. Además, los huesos largos presentan un canal medular. Aquí es el caso de la región de la crura en el miembro inferior, entre la rodilla y el tobillo, en donde realizamos un corte y exponemos la parte interna del hueso de la tibia y de la fíbula, que pueden conocer como peroné. En la parte interna de estos huesos se ve el canal medular, que repito es característica de los huesos largos, y aloja a la médula ósea. La médula ósea en sus inicios es roja, con una capacidad hematopoyética importante, y luego se va infiltrando tejido graso convirtiéndose en la médula ósea amarilla, sin o prácticamente nula capacidad hematopoyética. Esta médula ósea roja sí se conserva en algunos huesos, como lo son la cresta ilíaca y el esternón, por ejemplo. Tenemos, por otro lado, a los huesos cortos, en donde ningún eje de formación predomina, siendo los tres ejes similares entre sí, dándole un aspecto poliédrico a los huesos.
presentan en su interior médula ósea y en donde predomina también el hueso esponjoso. Son rodeados por una fina capa de hueso compacto. ¿Dónde podemos encontrarlos? En el carpo, en la región proximal de la mano, y en el tarso, la región proximal del pie. Por otro lado tenemos a los huesos planos, en donde predominan dos ejes, por ejemplo, longitudinal y horizontal, respecto del antero-posterior, en el caso de la escápula, nuestro ejemplo, y tienen función protectora, como por ejemplo es el caso de los huesos del cráneo, en donde adopta una conformación especial, en donde tenemos una capa externa de hueso compacto, denominada lámina ósea externa, y una capa interna denominada lámina ósea interna. Entre ambas se ubica el tejido óseo esponjoso, que en este ejemplo se recibe el nombre de díploe, muy vascularizado y sensible. Como el canal medular es propio de los huesos largos, vamos a tener la ausencia del canal medular. Los huesos irregulares no predomina también ningún eje corporal, pero sí vamos a tener presencia de elevaciones pronunciadas, crestas, depresiones, en donde le confieren su característica de irregular. ¿Dónde podemos encontrar estos huesos? En la cara, en la columna, en el cíngulo pélvico correspondiente al hueso coxal. Este es un hueso maxilar, en donde se caracteriza por alojar a los dientes superiores. Y tenemos aquí otro ejemplo, un hueso vertebral, específicamente de la porción cervical, de una vértebra del cuello. Ambos huesos irregulares. Los huesos neumáticos se caracterizan por poseer cavidades internas llenas de aire, cavidades aéreas. Se ubican en la cabeza y tienen como función, al mismo tiempo que el hueso esponjoso, quitar un poco de masa, es decir, quitarle peso a los huesos de la cabeza, servir como resonancia de la voz, y reciben distintas denominaciones. El hueso maxilar también, aparte de ser irregular, también es un hueso neumático porque posee un denominado seno maxilar, una cavidad aérea dentro del hueso. Y, por ejemplo, en esta otra foto tenemos al hueso etmoides, en donde sus cavidades aéreas, a cada lado, reciben el nombre de celdillas etmoidales. Así, el hueso frontal también en la parte interna va a poseer el seno frontal y el esfenoides, el seno esfenoidal. En esta foto tenemos un corte coronal de la región de la cara, en donde en verde podemos ver el seno frontal bilateralmente, en negro las celdillas etmoidales y en azul el seno maxilar, el seno más grande del cuerpo. También tenemos los huesos supernumerarios, en donde podemos describir los huesos accesorios, en donde un centro de osificación, que originalmente va a formar un hueso, como es este hueso occipital, se separa. Por lo tanto, vamos a tener finalmente la conformación de un hueso superiormente y un hueso inferiormente, en donde debería estar solamente un hueso occipital. Esta es la parte posterior de la cabeza. Y aquí se puede ver el hueso occipital sin esta separación del centro de osificación, por lo tanto no existe la sutura que podemos observar en la foto de la derecha. Distinto es el caso del hueso sutural, en donde aparecen centros de osificación adicionales y que se ubican tradicionalmente
entre los huesos del cráneo en sus articulaciones, denominadas suturas. Por eso reciben el nombre de hueso sutural. Ahí tenemos dos ejemplos en la foto inferior izquierda. Por otro lado tenemos a los huesos sesamoideos, en donde un hueso es formado en el espesor de un tendón. Evitan el exceso de fricción de un segmento con el otro y a la vez otorgan ventaja mecánica, es decir, requieren menos fuerza para producir un mismo movimiento. La patela es el ejemplo más común, que se ubica en el espesor del tendón del cuádriceps, que corresponde al músculo principal de la región anterior femoral. Este es un caso de una rodilla abierta. Tenemos el fémur en la parte derecha y la patela incluida en su tendón en la parte izquierda. Ahora tenemos el concepto de los tipos de osificación, que responden a la pregunta ¿cómo se va a formar el hueso? Así tenemos el ejemplo de esta osificación directa, membranosa o primaria. Son células que derivan del ectomesénquima, tejido embrionario, y van a formar a los huesos principalmente en el cráneo y la cara. ¿Cómo se produce esto? Estas células del ectomesénquima se agrupan y forman verdaderas redes donde se va a formar el hueso, y estas redes o membranas se osifican directamente y progresivamente, dejando estos espacios denominados fontanelas que van a ir rellenándose con tejido óseo a medida que pase el tiempo. Por otro lado, una osificación indirecta, endocondral o secundaria son células que derivan del tejido mesenquimatoso, tejido embrionario también, y se agrupan donde se va a formar un hueso, pero antes de osificarse van a formar cartílago, como molde del hueso que van a formar. Este cartílago, al recibir aporte sanguíneo, es decir, un aumento de oxígeno, van a producir señales que van a diferenciar estas células cartilaginosas en células óseas, partiendo la diáfisis en los huesos largos, por ejemplo, y luego estos capilares van a alcanzar las partes más, los extremos del hueso, y luego, por lo mismo, se van a formar las epífisis. Se van a osificar las epífisis. Por eso el nombre indirecto, porque primero se forma cartílago, donde se va a formar el hueso finalmente. Los centros de osificación. Esto responde a la pregunta ¿cuándo y dónde se va a formar el hueso? Así tenemos centros primarios que van a formarse antes del nacimiento y centros de osificación secundarios que van a formarse después del nacimiento. Por ejemplo, en esta radiografía de mano de un niño podemos ver huesos largos, en donde la parte central, que ya conocimos que recibe el nombre de diáfisis, van a presentar por lo general un centro de osificación primario, es decir, las diáfisis se forman antes del nacimiento, y las epífisis van a tener centros de osificación secundarios. Pueden tener varios centros de osificación secundarios las epífisis y, por lo tanto, por definición, son formadas después del nacimiento. En los huesos cortos o breves, casi todos van a tener osificación secundaria, centros de osificación secundarias, es decir, se forman después del nacimiento. Ambos van a tener excepciones, ya que las epífisis que van a formar la rodilla se forman antes del nacimiento, por lo tanto van a presentar centros de osificación primarios, y los huesos del tarso más posteriores, denominados talo y calcáneo inferiormente,
también van a tener centros de osificación primarios, a diferencia de la gran mayoría de los huesos cortos. Finalmente, conversar al respecto de los accidentes óseos. La forma y estructura de los huesos está determinada por la energía que soportan. De ahí que los músculos, sobre todo, pero también ligamentos, nervios, vasos sanguíneos, la gravedad, van a determinar la forma de cada uno de los huesos. Y así vamos a tener elevaciones o solevantamientos y depresiones o excavaciones óseas. En el caso de las elevaciones tenemos, por ejemplo, tenemos una larga lista de conceptos que vamos a ir aprendiendo a medida que pasemos distintas regiones corporales. Por ejemplo, en la escápula vamos a tener un borde, este es el borde medial, borde lateral. Característica es la espina de la escápula, espina que podemos encontrar también en esta lista. En la foto de la derecha podemos ver una articulación de codo, en donde tenemos cóndilos, epicóndilos, cresta, esta es denominada cresta supracondilia lateral, cabeza, el fémur presenta una cabeza, este es el radio, también presenta una cabeza, la cabeza del radio, y ambos, radio y ulna, van a presentar tuberosidades, ¿ven? Esa es la tuberosidad del radio y esta es la tuberosidad de la ulna. En cuanto a las excavaciones o depresiones óseas, vamos a tener también una larga lista que vamos a ir viendo ejemplos a medida que pase el semestre. Pero por ejemplo aquí tenemos una visión anterior de cara, en donde tenemos las cavidades orbitarias, y en la parte superior vemos un sacado óseo que es denominado escotadura. Esta es la escotadura frontal. En la parte posterior de la cavidad orbitaria tenemos también unas aberturas alargadas que son denominadas fisuras. Esa es la fisura orbitaria inferior. Aquí, más anteriormente, entre el hueso nasal y el hueso maxilar, tenemos una fosa, y esa es denominada fosa lagrimal. Ya vimos que los agujeros son denominados forámenes. Entonces, aquí tenemos un foramen, y este específicamente es denominado foramen infraorbitario. Ya vimos el caso de los senos, ¿cierto? Cavidades aéreas. Y así vamos a ir conociendo otros ejemplos con el paso del semestre. Y con eso termina la clase de osteología general. Muchas gracias.